titulé esta palabra para esta hora de poder alcanzar nuestro máximo potencial, de poder alcanzar con la gracia de Dios el máximo potencial que Dios ha puesto en nuestras vidas. Yo quiero en esta noche, ojalá Dios lo permita, que la palabra, que el Espíritu, a pesar de mis debilidades, pueda bendecir tu vida para que seas desafiado a buscar un máximo potencial que Dios tiene para tu vida. Vos sabés que Dios ha puesto en vos algo hermoso, que lo ha pensado, que lo ha diseñado, y que es una pena vivir por debajo de eso, que es una pena vivir una vida sin los frutos, sin el potencial del que Dios tiene para nosotros. Cuando yo hablo de potencial, mirá, no estoy hablando en el sentido que habla el mundo sin Cristo. Es decir, esta es una palabra muy usada, en los ámbitos comerciales, de negocio, en el pensamiento positivismo. Y entonces cuando uno habla de alcanzar el máximo potencial, uno piensa en logros económicos. Cuando uno habla de alcanzar el máximo potencial, piensa en alcanzar fama, piensa en un montón de cosas que son importantes en un pensamiento positivo, pero no te estoy hablando de eso. Lo que te quiero dejar de parte de Dios, y espero que lo recibas para tu vida, que alcanzar el máximo potencial es que vivas a la altura de lo que Dios tiene para tu vida, de lo que Dios soñó para cada uno de nosotros y de lo que Cristo pagó en la cruz para que vos y yo vivamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de logro en logro, y no por debajo de lo que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Yo lo que anhelo en este tiempo, que creo que Dios quiere consolidar cosas en nosotros, es que se consolide en nosotros no un pensamiento positivista ni un pensamiento altanero, sino todo lo contrario, que sea un pensamiento que honre lo que Dios depositó en nuestra vida. Porque Dios pagó un precio tan alto por vos y por mí, el precio de Cristo, de su vida entregada en la cruz. Y no es para que vivamos por debajo de lo que Dios tiene para nosotros. No es para que llevemos familias en derrota, no es para que criemos hijos que se pierdan, no es para que vivamos un ministerio flaco, débil, sino para que vivamos lo bueno que Dios tiene para nuestra vida. Aleluya, espero lo empiece a entusiasmarte un poco. Yo me voy predicando a mí y espero lo vayas recibiendo para tu vida. Pero lo creo con todo mi corazón, que este año, este tiempo, es un tiempo que nosotros tenemos que arraigar esto en nuestra vida. Que las estacas tienen que estar profundas, que las raíces tienen que ser profundas, que hay cosas de Dios preciosas, pensadas, diseñadas para nuestra vida, para que subamos el nivel, para que seamos útiles en el reino de Dios y conforme a la palabra de la semana pasada podamos por su gracia ser fructíferos, con frutos buenos para la gloria de Dios, no con el desastre que el mundo te quiere traer, ni el pecado ni el diablo, que quiere hacer tu vida miserable, que quiere hacer tu vida difícil, sino que puedas vivir creyendo en lo que Dios tiene. Te digo lo que Dios dice en su palabra, y si la crees, la tomás y la arrebatás, se hace realidad en tu vida. Si te entra por un oído, te va por el otro. Si lo dudás, no lo crees, se pierde. Pero si lo crees y lo recibís, vas a alcanzar cosas tremendas de Dios para tu vida. Amén. Las anhelo que las podamos vivir cada uno de nosotros. Me encantó. Voy a leer algunos textos de la semana pasada, pero hay una palabra que está en Colosenses, en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, solamente unos versículos, después voy a leer otros versículos, pero que son tan buenos realmente para este momento. Dicen en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 9 en adelante, hasta el 11 nada más. Es preciosa, léela más, aprovechala. Pero Pablo dice, el apóstol aquí: por eso desde el día que supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios le haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de la manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecido en todo su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia
en toda situación. Bendita palabra. Espero que la recibas para tu vida. Que ahí tu corazón la puedas atrapar en esta hora. El apóstol dice aquí, por eso desde el día que supimos de la iglesia de Colosas. ¿Por qué dice esta palabra? Solamente para poder entender un poquito más el contexto y por qué estoy diciéndole esto. Porque la iglesia de Colosas no fue fundada por el apóstol Pablo, como sí habían sido fundadas tantas otras iglesias a las que él escribió. Esta iglesia nació por la predicación de uno del equipo de Pablo que se llama Epafras. Si vos lees unos versículos más, vas a encontrar que este fue el hombre que Dios usó para que en ese lugar predique el evangelio y mucha gente se convierta y conozcan de Jesús. Entonces se ve que Epafras después viene y está con Pablo y le cuenta lo que Dios había hecho por la iglesia, la gente que se había convertido y todo lo que Dios estaba haciendo. Y entonces Pablo tiene una alegría tremenda. ¿Y qué empieza a hacer Pablo? Empieza a orar. Empieza a interceder por estos hermanos que todavía no los conocía personalmente, pero que sí tenía un conocimiento por lo que Epafras le había dicho de ellos. Y él le escribe esta carta, y en esta carta y en estos breves versículos hay principios para que los cristianos vivamos con la gracia de Dios en el potencial de lo que Dios tiene para nuestra vida. En esta carta hay contenido para que tu vida y mi vida sea una vida abundante, poderosa en Dios, con frutos buenos en Dios y que haga la gran obra de Dios a través de nosotros. ¿Lo crees para tu vida? En esta breve bosquejo aquí, ¿cómo alcanzar tu máximo potencial? Dice el texto, conocer plenamente la voluntad de Dios. Conocer plenamente la voluntad de Dios, pero dice algo más, con sabiduría y comprensión espiritual. A ver si podemos entender esto, por favor. Pablo oraba y estaba pidiendo que la iglesia conozca plenamente. Decí conmigo, plenamente. No poquito, no escaso, no limitado, no pobre, sino plenamente la voluntad de Dios. Pero que se la conozca con toda sabiduría y comprensión espiritual. No con comprensión ni sabiduría humana, sino con la revelación que da el Espíritu Santo, que es el único que nos puede mostrar eso que Dios tiene preparado para nuestra vida. Eso profundo y poderoso de Dios, que es sabiduría espiritual, comprensión espiritual, para poder recibirlo en nuestro espíritu y apropiarnos de eso que Dios tiene para nosotros. Amén. Y dice más. Una vez que uno se puede apropiar de ese conocimiento de manera espiritual, de la sabiduría y la comprensión espiritual, es para que vivamos de manera digna del Señor, agradándole en todo. Que vivamos, decí conmigo, que vivamos de manera digna del Señor, agradándole en todo. Ya sería para preguntarnos, ¿no? ¿He vivido de una manera esta semana que es digna del Señor? ¿He vivido estos días de una manera digna del Señor, agradándole en todo? Dios quiera que sí. Y dice el texto, esto implica, Pablo dice, esto implica dar fruto en toda buena obra. Vivir de esa manera digna, con comprensión espiritual, con revelación de Dios, es dar fruto en toda buena obra. Por eso me acordaba tanto y me traía tanto la palabra que Dios nos ministraba la semana pasada. Es crecer en el conocimiento de Dios. Dice que crezcan en el conocimiento de Dios. Ser fortalecido en todo sentido con su glorioso poder. Y termina diciendo el texto que tomamos para esta hora. Y perseveran con paciencia en toda situación. Amén. Quiero compartirte en base a esto, estos principios que se desarrollan aquí, cómo alcanzar ese máximo potencial, esa vida plena, esa vida abundante que el Señor puso en cada uno de nosotros. Está guardada dentro de nosotros. Pero hay que desatarla, hay que vivirla, hay que llevarla adelante. ¿Cómo hacerlo?
Y lo primero, y aquí va en relación a lo de la semana pasada y necesito compartirte algunas palabras o recordar algunas palabras para alcanzar ese máximo potencial de Dios, debo asumir mi privilegio y mi responsabilidad de ser una persona que puede llevar buenos frutos. Yo debo asumir, vos debes asumir, mi hermano, mi hermana, que Dios te ha capacitado, que Dios te ha dado todo. Decíamos el otro día, y necesito que en esta noche remarcarlo para que se revele más y más en nosotros, que dentro de nosotros Dios ha puesto todo a través de su Espíritu y su palabra, la capacidad de ser personas de buenos frutos, de frutos abundantes, de frutos que agraden a Dios, de frutos que te llenen, de frutos que te bendigan, de frutos que hagan que tu vida tenga un sentido especial, que viene solamente cuando vivimos en unidad con el Señor, que vienen solamente cuando nos unimos de una manera poderosa a Dios. Quiero remarcar esto, porque el Señor nos creó con esa capacidad. Dios nos dio esa capacidad de saber discernir lo bueno de lo malo, de entender su palabra, nos dio su Espíritu Santo para que tengamos buenos frutos. Es mi responsabilidad llevar frutos para la gloria de Dios. El Señor también debo entender esto. Me demandará un día si he llevado o no he llevado buenos frutos. También el Señor un día me lo demandará. Para el Señor es algo tan normal, porque llevar fruto lo asocio con la expansión. Quien lleva fruto se está expandiendo. Quien lleva fruto está siendo un instrumento en las manos de Dios para cumplir el propósito de Dios. Cuando hablamos de buenos frutos, yo no quiero detenerme en esto, pero buenos frutos, la Biblia ahí habla de buenas obras. El buen fruto es una vida en santidad, una vida que agrada a Dios. Bueno fruto es desarrollar una familia en Dios. Bueno fruto es ofrendar, es diezmar. Bueno fruto es predicar el Evangelio. Bueno fruto es ganar personas para Cristo. Bueno fruto es servir al necesitado, servir en la obra de Dios y tantas cosas más que Dios quiere para nosotros. Y en la palabra de Dios, y en especial en el Nuevo Testamento, esto es tan normal y Dios lo ve de una forma tan sencilla que casi 55 veces el Nuevo Testamento habla de la vida con frutos. Casi 55 veces aparece en el Nuevo Testamento la vida del cristiano con fruto o la relación de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros llevando buenos frutos. Y ahí te quiero recordar solamente en esta hora parte de los pasajes de Juan 15. En Juan 15:2 está un pasaje tan claro que ojalá medites en él mucho tiempo y te tomes tiempo para meditar en esto. Toda rama que en mí no da fruto la corta, dice el Señor, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. El versículo 4 del mismo Juan, Jesús insiste, dice, permanezcan en mí y yo permanecer en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Nos llama a esa dependencia, a ese estar unido a Él. ¿Por qué? Porque estar unido a Él es lo que Dios espera y hará que nuestra vida lleve ese fruto que Dios espera. En el versículo 8 que meditábamos, Jesús dice, en esto es glorificado mi Padre, cuando ustedes dan muchos frutos y muestran así que son mis discípulos. Ser discípulo del Señor se manifiesta, se muestra en que llevamos muchos frutos que glorifican al Padre. Y terminó este pasaje diciendo lo del versículo 16. Jesús nos dice nuevamente, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo te escogí a vos. Y te escogí a vos porque en vos hay un potencial. Y el potencial es para que puedas llevar fruto, y fruto que perdure, fruto que permanezca, fruto estable en tu vida. ¿Por qué te digo todo esto? Porque Pablo le dice, mira, el máximo potencial es que conozcan la voluntad de Dios, que la reciban por discernimiento espiritual y al recibirla por discernimiento espiritual puedan vivir lo que Dios quiere. Y esto es, dice, que lleven frutos.
que lleven frutos, que tu vida sea llena de fruto. Te voy a hablar con la palabra muchas cosas. Es tan fuerte para Dios el esperar fruto de nuestra vida que cuando no lo llevamos, Dios toma acciones drásticas muchas veces. El pueblo de Israel, llamado por Dios, perdió su privilegio como nación por no llevar fruto. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 43. Jesús le habla a los maestros de la ley. Jesús le habla a los religiosos. Jesús le habla a los que tenían la doctrina aparentemente correcta, pero que no tenían frutos conforme a lo que estaban diciendo, que no estaban cumpliendo con el propósito de Dios, que estaban rechazando al Mesías. Y Él le dice, por eso les digo que al reino de Dios se le quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca frutos del reino. Eso se le dijo al pueblo de Israel y eso se cumplió. Dios llamó a los que no somos del pueblo de Israel, para los llamados gentiles en la palabra de Dios, para que seamos el pueblo de Dios que anuncia el Evangelio. Dios quiera en el nombre de Jesús que esta palabra sea una exhortación, pero que nos lleve a tomar bien firme lo que Dios quiere para nuestra vida. Que nadie robe tu corona, que nadie robe tu galardón, que nadie robe tu privilegio, que lo puedas vivir en abundancia, que lo que Dios te dio lo puedas vivir en plenitud, llevando fruto para su gloria y no pierdas nada de lo que Dios tiene para tu vida. Bendito sea el Señor. Él nos ayuda en esto a entenderlo. Él nos ayuda a entender esto. Por eso Pablo oraba por la iglesia, esta iglesia que no conocía personalmente, pero que le envía esta carta y le dice, estoy orando para que conozcan la voluntad de Dios de una manera espiritual, para que vivan como Él quiere y se manifieste en esto, en que llevan frutos, en que llevan frutos. Hay que entender en las cosas espirituales que no se puede perder el tiempo ni jugar. Hay un tiempo que nosotros también estamos creciendo, aprendiendo, pero llega un tiempo que nuestra vida tiene que tener fruto. Si uno mira con cuidado, tal vez la palabra trae una exhortación fuerte, pero si lo recibís, gloria a Dios. Si uno mira con cuidado, Mateo 25 está la parábola de los talentos. Y ahí en la parábola de los talentos nos habla con toda claridad que Dios es tremendamente bondadoso con los que llevan fruto, pero tremendamente fuerte con aquellos que no lo llevan. ¿Lo entendemos? Ese máximo potencial se empieza a manifestar cuando yo entiendo que tengo una tarea, una responsabilidad y un privilegio: llevar frutos para la gloria de Dios. Frutos que bendicen mi vida. Porque todo lo que hago para Dios, Dios me lo devuelve en bendición. Y frutos que bendicen el reino de Dios. Yo anhelo que en esta hora puedas recibir esta palabra. En segundo lugar, para alcanzar ese máximo potencial, el apóstol dice dos cosas ahí muy importantes que yo te la voy a resumir aquí. Él dice, crecer en el conocimiento de Dios, ser fortalecido con todo sentido, con su glorioso poder. Para alcanzar ese máximo potencial, yo debo estar totalmente conectado a la fuente que me permite vivir una vida en todo potencial. No lo puedo vivir separado de Él. Dice, creciendo en el conocimiento del Señor. ¿En qué conocimiento del Señor? Pregúntale que está a tu lado. ¿Qué conocimiento? Conocimiento práctico. Conocimiento de vivir lo que Dios tiene para nosotros. Y ahí empiezan a brotar los frutos. Cuando uno camina y vive lo que Dios tiene para nuestra vida, los frutos aparecen. ¿Cómo sabemos? Estamos acá, por favor. ¿Cómo sabemos si estamos creciendo en el conocimiento de Dios? ¿Vos querés saber cómo sabés realmente? Y no es para rendirme a mí una explicación, porque yo ya tengo que rendir con lo mío. No es para ver a quién impresiono. Es para verte vos mismo,
hacerte un chequeo a tu propia vida y ver si tu vida está caminando en crecimiento del conocimiento de Dios. Es para que vos mismo sepas si el indicador es positivo o el indicador te dice pará, mirá, reflexioná y volvé. ¿Querés saberlo? El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 3, justamente hace esa pregunta. Y él dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. ¿Estamos conociendo al Señor? ¿Estamos conociendo al Señor? Versículo 5. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. Bendito sea el Señor. Versículo 6. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Qué tremenda demanda, ¿no? Pero ¿cómo la podemos lograr, hermano? ¿Cómo podemos hacerlo vos y yo? En unión a Él, en dependencia de Él. Estar buscándole con todo nuestro corazón, entendiendo que separado de Él, nada podemos hacer. Entendiendo que lejos de Él no hay victoria. Que la bendición, que lo bueno de Dios está en la unión con Él. Por eso Pablo dice que pedía todo esto para que alcancen su potencial, para que vivan llenos de fruto, que tus cosas estén bien, que vayan creciendo, progresando, que veas cambio, que veas bendiciones, que veas oportunidades, que veas puertas que Dios te abre, que veas que avanzás y no que retrocedes. Y dice el apóstol, fortalecido siempre, decí conmigo, siempre en el poder del Señor. Es decir, no es por nuestra decisión de buena voluntad solamente, no es porque vos y yo quiéramos, es por su gracia y el poder de su Espíritu Santo que nos va a ayudar a permanecer, que nos va a ayudar a fortalecernos, que nos va a ayudar a mantenernos en lo que Dios tiene para nosotros. Es en el poder del Espíritu, no es con ejército, no con espada. Es con mi espíritu, recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y ese poder los ayudará a mantenerse firme y estable en el propósito de Dios. Ese poder le ayudará a vencer las tentaciones, el pecado. Ese poder te ayudará a reconocer si no estás llevando fruto y volver a los brazos del Señor y a buscar las primeras obras. Jesús le decía a la iglesia de Apocalipsis, arrepiéntete y vuelve a hacer tus primeras obras. Vuelve al principio, vuelve a lo que Dios tiene para tu vida. Por eso no vivamos por debajo de lo que Dios tiene para nosotros. Y hay algo final que quiero dejarte en esta hora. Y a lo mejor sea lo que más te ministre, no sé. Algo para alcanzar en nosotros todo eso que Dios soñó, ese potencial de Dios para nuestra vida. Quiero volver al texto de Colosenses, al versículo 11. Hace un punto ahí la palabra y dice, así perseverarán con paciencia en toda situación. Así se mantendrán firmes, así se mantendrán en su lugar, con paciencia en toda situación. Vos y yo alcanzamos todo lo que Dios tiene para nosotros cuando por su gracia podemos permanecer en toda situación, mantenernos firmes en lo que Dios tiene para nosotros. Va a haber 1000 cosas que te quieren hacer aflojar. Va a haber 1000 situaciones que te van a desanimar, porque el mundo, el diablo, vino a robar, a matar y destruir. Pero vos y yo, una de las claves para alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros es que puedas permanecer firme
en toda situación. Gloria a Dios. Te digo esto, por favor, tómalo. Vencemos cuando no abandonamos. Vencemos cuando no abandonamos. Vencemos cuando no abandonamos. No sé si lo entendés. Vencemos cuando no abandonamos. Vas a vencer como una mamá victoriosa cuando no abandones tu tarea en toda situación, aunque sea difícil. Vas a vencer como un padre cuando te mantengas firme en toda situación, aunque sea difícil. Vas a vencer en el nombre de Jesús frente a cualquier dificultad cuando le creas al Señor y permanezcas sin moverte en lo que Dios llamó para tu vida. Si lo querés, recibilo en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Si perseveramos a pesar de cualquier situación que me toque vivir, el proceso puede ser duro y a veces largo, pero vas a triunfar cuando perseveras. Vas a triunfar fortalecido en el poder del Señor. Vas a triunfar cuando nos fortalecemos en Él, en sus promesas, y seguimos confiados por medio de la fe en lo que Él decretó para nuestras vidas. La tentación siempre es abandonar. Siempre aparece cuando las cosas no resultan como nosotros queremos. La tentación siempre es abandono, cuando las cosas no son de la manera que yo quería que fueran. Pero escucha esto, por favor. Abandonar es renunciar a lo que creí que era la voluntad de Dios para mi vida. Abandonar es renunciar a lo que yo creía que era la voluntad de Dios para mi vida. Cuando tenés la tentación de abandonar tu célula, un día que pensaste que esa era la voluntad de Dios para tu vida. Cuando uno renuncia a cosas que Dios tiene para nosotros, estamos volviendo atrás lo que pensamos en un momento que era la voluntad de Dios para nuestra vida. El apóstol sabe que nada es sencillo. Sabe que en el mundo pasamos por aflicción. Y entonces le dice a la iglesia: oro para que ustedes vivan en su máximo potencial. Esto es, que lleven muchos frutos, que vivan unidos a la fuente del poder, de la victoria, y que perseveren, que se mantengan firmes en cualquier situación. Que no te tumbe las situaciones de la vida que te quieren hacer volver atrás, porque volver atrás es renunciar a lo que un día creíste que era la voluntad de Dios para tu vida. Por eso te quiero animar en esta noche. Sigue firme, sigue luchando por lo que Dios te ha dicho. Persevera, porque lo vas a lograr, porque Dios está detrás tuyo. Él te va a sostener, Él te va a dar la fuerza, porque Dios no pensó para vos y para mí que vivamos por debajo del Dios que tenemos.